El otro que... Sí. Bien. Ok. Muy buenas tardes. A nombre de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Privado y Comparado, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Antes de dar inicio, les recordamos que nuestro próximo seminario anual se va a llevar a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre en Cholula, Puebla. Pueden consultar la convocatoria por si quieren asistir de manera presencial o por la plataforma electrónica. Les pedimos de manera muy cordial que coloquen su nombre, su correo, su institución y el lugar de procedencia para efecto de poder registrar su asistencia. En esta ocasión estamos muy contentos porque se va a llevar a cabo la presentación del libro de una distinguida miembro de número de esta academia, la doctora Mayela Celis Aguilar. El libro es sobre la sustracción internacional de menores, estudio jurisprudencial, doctrinal y crítico del Convenio de La Haya de 1980, aspectos clave y soluciones a los problemas de aplicación. Como parte del equipo que va a presentar este trabajo, se encuentran el doctor Jorge Alberto Silva, la doctora Nuria González Martín y María Virginia Aguilar. A continuación, me voy a permitir darle el uso de la voz al doctor Jorge Alberto Silva, no sin antes leer una breve síntesis curricular del doctor Jorge Alberto. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Además, ha sido árbitro panelista internacional en los tribunales de Telecán y ha publicado un sinnúmero de libros, revistas, y es, por supuesto, miembro emérito de esta academia. Estimado doctor Silva, te escuchamos con mucha atención. Bien, pues muchas gracias. Comienzo dándole las buenas tardes y noches a todos los que se encuentran aquí. Para algunos es tarde, para otros es noche. Y también comienzo por agradecer a la doctora Mayela Celis Aguilar la invitación para presentar esta obra de su autoría. La misma, es decir, la misma obra, tomó como objeto al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, recordando los 40 años de existencia de este convenio. Inicio con la estructura de la obra. La obra ha sido dividida en 3 partes, conformando un total de 8 capítulos. La parte primera está dedicada a la sustracción internacional de menores. Según su autora, aborda una perspectiva panorámica centrada en el fenómeno y una aproximación desde la sociología, el derecho y los medios de comunicación. En 3 capítulos aborda esta temática. En el primer capítulo, la evolución del fenómeno de la sustracción internacional a la luz de los cambios sociales y jurídicos habidos en este periodo. Comprende una exposición que se sostiene en estudios sociológicos, jurídicos y en los reflejos de los medios de comunicación. En el segundo capítulo, las soluciones jurídicas al fenómeno de la sustracción internacional de menores en el sistema de fuentes. Corresponde a un estudio integral de todas las fuentes que brindan una solución jurídica al fenómeno de la sustracción internacional de menores a nivel universal, regional y bilateral, y nacional también, con un enfoque en las legislaciones nacionales dimanantes de los estados iberoamericanos y España, incluidas sus interpretaciones localistas, lo que sería el punto de vista interno. En el tercer capítulo, el fenómeno de la sustracción a la luz de los derechos humanos presenta su interpretación del Convenio de La Haya, conforme a la jurisprudencia relevante del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Aquí enfatiza en torno al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, los organismos regionales sobre los derechos humanos, así como los presidentes del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. La parte segunda de la obra toma como objeto una selección de problemas derivados de la aplicación del Convenio de La Haya, incluida su interpretación
desde la perspectiva jurisprudencial en los estados contratantes. A esta parte le dedica los capítulos del 4 al 6. En el capítulo 4, el punto objeto de atención lo asienta en los problemas relativos al título, filosofía, naturaleza, finalidad y constitucionalidad del Convenio de la Haya, así como los ámbitos de aplicación, especialmente razón de persona, razón de materia, razón y loci y razón temporis. En el capítulo 5, la problemática tratada corresponde a la relacionada con la residencia habitual del menor. Partiendo de los estándares y enfoques jurisprudenciales para la determinación y adquisición de la residencia habitual en el contexto del convenio. A mi parecer, es uno de los capítulos de mayor importancia debido a la especial y delicada conceptuación de la misma, sostenida en los criterios de 45 países, que es el objeto de observación, generalización y abstracción, propio de un verdadero trabajo de investigación. En el capítulo 6, la temática objeto de investigación corresponde a una selección de problemas relacionados con el derecho de custodia. Aquí toma en cuenta a los titulares del derecho de custodia, analizando los tribunales como titulares del derecho. Se trata de otro de los capítulos de mayor resonancia, al precisar los conceptos de custodia y su reglamentación. Destaca varios elementos, entre otros muchos, que se han omitido intencionalmente por la doctrina generalizada al aludir al interés del niño, como razón que han evitado muchos de ellos, y conduciendo a confusiones entre una restitución y una custodia, que es el punto en donde precisa la autora de este punto. La parte tercera tiene como objeto de atención las excepciones a la aplicabilidad del convenio de la Haya. A esto le dedica los capítulos 7º y 8º, un capítulo para cada una de estas excepciones, como les llama. El capítulo 7º aborda la excepción de grave riesgo, repito, a la luz de las buenas prácticas elaborada por la Conferencia de la Haya. Aquí explica varios tipos de situaciones. Las situaciones de grave riesgo tratadas de manera exhaustiva en la guía de buenas prácticas, las situaciones invocadas por los tribunales de justicia de los estados parte del convenio. Realiza un análisis pormenorizado de las situaciones esbozada en la guía de buenas prácticas que exigen mayor estudio. Los tipos de situaciones son analizados en particular desde la perspectiva de los derechos humanos. En el capítulo 8º y último, aborda la excepción de oposición de los menores. Comprende aspectos generales para la determinación de la edad y el grado de madurez del menor, así como la valoración de la oposición del menor. Debo destacar que no se trata de una cualquier y nimia investigación. A los dotes de la autora cabe agregar que en esta tarea de investigación fue acompañada por Hans von Lund, además que por Adair Dyer, quien fue el secretario general adjunto de la conferencia de la Haya. Incluso fue el director de la negociación de este convenio objeto de investigación. No olvido destacar la participación de mi amiga Marina Vargas, tutora principal en este estudio. Sin duda, tutora principales en este y tutores principales y los más reconocidos sobre la temática que aborda esta obra que hoy se presenta. Como notas adicionales, quiero decir, hasta aquí me refiero únicamente a la estructura general de la obra. Ahora quiero dar algunas notas adicionales. Es obvio que en textos como el convenio y otros más se hacen patentes expresiones vagas y ambiguas que conducen, como dice el asignante de la obra, a incertidumbre jurídica, plazos y procedimientos alargados, violencia intrafamiliar severa, etc. Esto obliga a adentrarse en las interpretaciones auxiliados por la teoría de la argumentación, pues del texto objeto no se desprenden consecuencias lógicas, pues estas requieren de atribución de significados por parte del juez, recurriendo a argumentos convincentes y en los que participa activamente la autora de la obra.
La obra se encierra monolíticamente en el convenio. Solo en él se apoya para las derivaciones que construye. Las doctrinas y precedentes que toma en cuenta solo son los relacionados con el convenio que analizan. La obra que comento es propia de un enfoque de dogmática jurídica del convenio en dos de sus sentidos: el texto del convenio y diversos precedentes judiciales. Se trata de una obra de dogmática no tan austera como tradicionalmente se le caracteriza, pues se detiene en elementos propios de la aplicación del convenio. Por un lado, los psicológicos, tales como los que derivan de la adaptación del menor, vida de su entorno familiar, apreciación de la, eh, apreciación de la opinión propia del menor, pero estas variables en gran medida son razones que corresponden al hecho o cuestión fáctica a ser resuelta, misma que debe ser interpretada. De esta manera, liga los elementos fácticos o de hecho con los enunciados normativos, como se puede observar en el acucioso estudio para conceptuar la residencia habitual, perdón. Por otro lado, aborda los argumentos derivados de la interpretación gramatical, la propiamente jurídica. En lo jurídico, la interpretación reside principalmente en los textos prescritos en el convenio, lo que requiere de razonamiento judicial y análisis conceptual. Sin duda alguna, en cada capítulo de la obra se recrea la racionalidad judicial habida en diversos países para ir amoldándolo al corazón del convenio y a la realidad. La autora observa, acuciosamente observa, las diferentes directrices e interpretaciones exploradas, los significados del lenguaje del convenio y su justa dimensión, acoplada a los tiempos. En general, lo que compete a la, vamos a llamarle la relación práctica y prudencial. La autora procura lo que llamamos balance de razones para equilibrar el sentido práctico y proponer una razón concluyente. Por ejemplo, resolver cómo tomar en cuenta la opinión de los niños, en qué momento es propicio el retorno de un menor, cómo neutralizar los argumentos de custodia tratándose de restitución, ventajas de ajustarse a la residencia habitual y temporalidad para esta, acoplamiento o adaptación del niño al nuevo país, valoración del riesgo grave, conveniencia o inconveniencia de restituir a un país con climas políticos intolerables. Cita, por ejemplo, los casos de El Salvador o de Chile, o de restituir a un niño con padre alcohólico o drogadito, casos que ella ha estado analizando desde diferentes perspectivas. Diferencias entre el convenio y los textos constitucionales de cada estado de la comunidad internacional, poder supranacional de la Corte Europea sobre el de cada estado parte, etc. En general, tiende a conformar lo que podemos llamar estándares argumentativos, incluida la ponderación entre el significado de las diferentes expresiones que utiliza el convenio y la forma que ha sido visto en diferentes países. Aunque no abre un capítulo o apartado especial para examinar con autonomía los argumentos, esto es, el enfoque propio de la teoría de la argumentación, los presupone. Sin duda alguna, esto debe llamar la atención de cualquier jurista para atender los argumentos a la luz de la teoría de la argumentación, la justificación externa y la justificación interna de cualquier decisión que tiene que ser aceptable. Con frecuencia se detiene lo que llama sutilezas jurídicas, opiniones, argumentos de parte, argucias, trucos, o lo que en México llamamos chicanas. Se trata de casos como los que Mayela identifica como intentos desesperados de un tribunal por conservar su poder o competencia. No olvido que hay en la obra un apartado en el que va listando los argumentos invocados con mayor frecuencia que retoma de la guía de buenas prácticas. Y aunque no los estima muy loables, sin duda, dice, auxiliará a los operadores jurídicos. Algo así presenta esta guía de las buenas prácticas a la que hace alusión. En fin, al lado de la perspectiva argumentativa, debo destacar que la investigación de Mayela Celis comprende las decisiones habidas en 45 países, contrasta las tradiciones del common law y las del romano-germánico, civil law, observando las diferencias entre ambas. En fin, le agradezco a Mayela las inmerecidas palabras que hace de mi persona en el apartado de reconocimiento
Recuerdo con gusto y emoción que yo fui quien prologó la obra de licenciatura de Mayela cuando la presentó en la Universidad Panamericana de Guadalajara, y guardo con gran estima esta obra. Por aquí la tengo. Una obra excepcional que mereció el premio del Estado de Jalisco para ser publicada por el gobierno mismo de Jalisco, en la edición que se dio a conocer en aquel entonces. Hemos compartido a lo largo de muchos años una gran amistad, incluso por medio de correo electrónico, teléfono y personalmente, y no falta un mes en que no estemos platicando o con chismes entre entre ella y yo de vez en cuando, ¿no? Platicando. Yo fui quien la invité para que ingresara a la academia. Creo que en aquel entonces yo era el presidente. Incluso yo fui el que pronunció el discurso de ingreso de Mayela. Tuve la suerte de participar, más bien de compartir sus deseos e inquietudes para ingresar a los estudios de maestría en New York University. Y más tarde otros tantos para continuar con su doctorado con algunos pequeños problemas hasta que por fin ingresó al doctorado. Y más tarde, simultáneamente, para compartir con alegría su ingreso a la conferencia de La Haya. La recuerdo con la emoción de Mayela en el momento cuando me dijo, me están invitando, ¿qué opina usted? Algo así, recuerdo que me dijo. Debo decir que la obra que me place presentar impacta y ha impactado, en especial la conceptuación de residencia habitual. Ciertamente el viejo concepto puede entenderse como una derivación de algunos convenios latinoamericanos que casi confunden con domicilio. Pero también es tiempo de reparar los errores oficiales y doctrinales que incluso se encuentran todavía en los códigos mexicanos. La reconstrucción conceptual que hace Mayela deriva de diversos países, y pienso que México no puede desligarse del concepto estandarizado y modulado por Mayela. Debo comentar que esta conceptuación de Mayela fue tomada en cuenta en la nueva codificación procesal mexicana, pero desafortunadamente no tuvimos eco en la proposición que hicimos en su momento. Pero no obstante, le queda a los jueces la interpretación o reformulación del concepto. Aunque la conceptación es propia del razonamiento práctico, no puedo dejar de afirmar que alcanza la conceptación teórica y abstracta propia de la ciencia jurídica que caracteriza a toda una investigación seria. No quiero dejar comentar que me siento sumamente emocionado al trazar estas breves palabras para Mayela, hoy investigadora de la Universidad de Maastricht en Países Bajos, y que durante 14 años fue la oficial legal, así le pone ella, oficial legal, en la conferencia de La Haya. Para que se entienda y en español, fue la primera abogada en la conferencia de La Haya, y de esto debo también resaltar que fue la primera mujer en la conferencia de La Haya ocupando un puesto de tal naturaleza, e incluso que ningún hombre o ningún varón ha ocupado ese puesto. Ese puesto le corresponde a Mayela y es el orgullo de nosotros, y en lo personal, el orgullo que tenemos nosotros. No me queda más remedio que invitar a los interesados a la lectura y estudios de este libro. Seguramente no hay ninguna otra obra en nuestra lengua, y prácticamente en todas las lenguas, que aborde con entusiasmo, conocimiento de la temática desarrollada. Su estudio debe impactar a jueces y abogados, así como a los investigadores. Va de nueva cuenta mi felicitación a Mayela por este espléndido libro, y espero que quienes escuchen las loas a esta obra por parte de los comentaristas en esta sesión, la adquieran, la lean, la estudien y apliquen lo que se encuentra ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alberto Silva, por sus palabras. A continuación, hará uso de la voz la maestra, la doctora María Virginia Aguilar, de quien me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. La doctora María Virginia Aguilar es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora también de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Es además miembro del Grupo de Asesores Externos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Actualmente es socia fundadora de Aguilar International Law and AB Abogados Asociados. Estimada Vicky, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Mayela, y un saludo a todos nuestros amigos que veo aquí, a varios, me encanta verlos. Agradezco especialmente para ti de que te hayas organizado esta mesa, que para mí pues, resulta muy importante porque, como ustedes saben, me dedico en la práctica a esto. Y en realidad me encantó el libro de la doctora María Mayela Celis Aguilar, porque es un trabajo exhaustivo, no es solamente un simple trabajo de restitución o de sustracción internacional, sino que tiene una gran investigación y que además hace un estudio completo sobre los 40 años de la academia, de todos los aspectos del convenio, y además porque tiene una temática práctica. De hecho, yo busqué un tema práctico precisamente porque tanto la residencia habitual como la custodia son temas que en la práctica se tratan muchísimo. Entonces, de cualquier manera, se nota el acompañamiento y dirección de nuestra reconocida académica, la doctora Marina Vargas, y el cariño y el conocimiento de Jorge Alberto Silva, que lo acabamos de escuchar, y así como el conocimiento y sapiencia del exsecretario general Hans Van Loon, a quien saludo con mucho cariño, y a quien tuvimos el gusto de recibir en uno de los seminarios de la academia. También, si es que está también Ignacio Goicoechea, también le mando un saludo, y al secretario actual, Christoph Bernasconi. Bueno, felicito a la autora por tan excelente labor y por proporcionar una obra que debe de ser de obligado estudio para todos los operadores de derecho internacional público especialmente, y en relación a la problemática del traslado ilícito de las niñas, niños y adolescentes. Pues en este libro encontramos muchas respuestas teóricas y prácticas de los problemas que se presentan en la tramitación de los procesos de sustracción y de restitución internacional. Por razones de tiempo, únicamente uno de estos problemas que se presentan con mayor asiduidad lo voy a tratar ligeramente, aunque el libro lo trata este tema en especial casi en 100 páginas, y tiene mucho jurisprudencia de diferentes lugares, no solamente de INCADAT, también del Tribunal Judicial de la Unión Europea, y algunas otras cuestiones que verdaderamente valen la pena de encontrarlo. Lo publicó la editorial Dickinson, entonces yo creo que ahí lo pueden encontrar, les puede llegar directamente a la comodidad de su hogar. Este es un anuncio que vale la pena de decirlo. Bueno, la autora trata entonces la residencia habitual en el capítulo 5, mencionando que los temas de custodia y de excepciones también los trata en el propio libro. De los 4 temas centrales de la residencia habitual, solo trataré algunos de los múltiples e interesantes comentarios, jurisprudencias y temas novedosos que contiene la autora en esos 4 capítulos, los que expondré someramente y ustedes podrán ahondar en ellos cuando tengan el libro. El tema 1 es sobre la relevancia de la noción de residencia habitual del menor. Cabe mencionar que el estudio que hizo la autora se refiere a que se debe establecer la residencia habitual como un punto de contacto en temas de niñas, niños y adolescentes, como lo ha asumido la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en estos temas sobre menores. Lo desarrolla la autora en 4 subtemas, cuya relevancia la centra en que la residencia habitual es un punto de conexión moderno que otorga mayor seguridad jurídica entre la nacionalidad, cuyos vínculos solían ser irreales porque la asumían incluso las esposas, y el domicilio por ser un concepto que varía de país a país. Que en las sustracciones son las autoridades del estado de la residencia habitual las que mejor resuelven sobre el interés del menor, porque tanto los nacionales como los extranjeros corren la misma suerte en el sistema jurídico de acogida, por precisamente el criterio de proximidad, aunque existen todavía críticas a esta postura porque dicen algunos autores que se siguen aplicando caso por caso, y claro, porque es un tema todavía fáctico. Y es aquí donde pasamos a la naturaleza del concepto, que se le considere todavía fáctico, como lo dice la autora, aunque existen actualmente parámetros que tiene
por objeto guiar al juzgador a determinar la residencia habitual para establecer un estándar o un listado de elementos para poder resolver sobre este tema. Eso no desproveyó a la residencia habitual de su naturaleza fáctica, porque se deberá de resolver en vista de los hechos y no siguiendo requisitos legales rigurosos de tiempo y forma, y porque no depende de un derecho determinado o una legislación para su existencia, pues su interpretación es netamente internacional. En relación al tema que trata sobre el Convenio de La Haya, el criterio es sumamente relevante porque es el punto de partida y de final de todo el procedimiento de sustracción hasta la restitución. Nos dice la autora que la residencia habitual es el concepto central y base del convenio por ser el lugar donde se encuentra el menor inmediatamente antes del traslado y de la fracción de los derechos de custodia y visita, y de la infracción de los derechos de custodia y visita. Y nos explica que en la práctica la falta de ubicación de la residencia habitual en el país requirente es la causa más invocada por los estados contratantes para rechazar el retorno, incluso más numerosa que la de grave riesgo. Al principio no era así, pero a partir de 2015 ha habido cambios importantes en este sentido y ha habido un incremento sobre esta causa. Como criterios relevantes, revisan este tema dos jurisprudencias, una de Incadat, de Nigel Lowe y Victoria Stephens, otra de Moses y Moses, en el que la falta de conceptualización explican que se hizo para evitar reglas rígidas jurídicas, y también el de Frederick and Frederick. En un tema segundo habla sobre los estándares y enfoques jurisprudenciales, que son elementos relevantes. La autora refiere, después de comentar diversas jurisprudencias, tanto de ICADAT como sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, indica que los factores que deben considerarse y valorarse por los juzgadores en cada caso difieren entre un menor de recién nacido, un menor en edad escolar, de corta edad y un mayor de 6 años, pero que el uso del concepto habitual puede inferirse de la regularidad de la residencia y de la situación como forma de vida que desarrolla el menor, que es compatible con algunos conceptos insertos en las leyes de Uruguay y de Argentina, en donde hablan sobre el centro de vida del menor. Como valoraciones críticas, enfoca que se refiere a asuntos, se refiere principalmente a los asuntos Mercredi contra Schaef de Incadat, y otro que nombra como caso A del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cuyos casos no puede interpretarse de manera uniforme en materias distintas y a veces hay cuestiones divergentes con fines propios y particulares, y que se observan varios criterios al decidir los casos, como los siguientes. En la residencia habitual, a veces se trata sobre la duración del tiempo de estancia del menor en un lugar, la regularidad, las condiciones, las razones de la permanencia en el territorio del Estado miembro de la Unión Europea y del traslado de la familia a dicho Estado, a veces la nacionalidad del menor, del menor, el lugar y las condiciones de escolarización y conocimientos lingüísticos del propio niño, las relaciones familiares y sociales, la edad, otra vez, la edad del menor es muy importante, y la presencia física en un Estado miembro, la presencia del menor y el carácter temporal u ocasional, y la intencionalidad de los padres a través de circunstancias externas. La residencia debe ser de cierta duración para que denote estabilidad suficiente, aunque no prevé una duración mínima. En general, debe ser a la luz de las circunstancias de cada caso, las condiciones y la edad del menor. En los casos esto lo dijo el criterio de Monarsky y Taglietti de la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Esta tesis fue muy interesante y trata precisamente sobre estas circunstancias. Como factor temporal, hay una clasificación. Hay tendencias, factor temporal, circunstancias, entorno e intención de los padres. Aquí trata una sentencia también importante del Tribunal Europeo, confirmada en el asunto OL contra BPQ, en el que los principios de residencia habitual cambian en los lactantes que tienen que estar al lado de su madre, y aclara que la intención de los padres no puede ser en principio decisiva por sí sola,
para determinar la residencia habitual de un menor. Esto lo compara con el reglamento 2201 del 2003 de la Unión Europea, del reglamento de la Unión Europea, que establece que si bien la residencia habitual como temporalidad no debe constituir un elemento decisivo para la restitución, porque constituye, o sea, el solo elemento no tiene que ser decisivo porque constituye un indicio como elemento concordante que debe interpretarse en el marco de las reglas relativas a la competencia concebida en función del interés superior del menor y efectivamente bajo el criterio de oportunidad. En este caso, establece también muchos criterios contenidos en la Convención de 1996, la Convención de la Haya, que de verdad en los países que lo tienen firmado es toda una oportunidad y debemos nosotros como mexicanos empujar para que se firme la Convención del 96 y desde luego la del 2007, porque son complementarias y nos darían no solamente los indicios como elementos concordantes, sino nos darían la oportunidad de tener una mejor facilidad para operar esta convención que a 40 años o más de haberse firmado, sigue teniendo algunos conceptos de interés y de disfuncionalidad en relación al interés superior del menor que en muchas ocasiones tratan de oponerlo, sobre todo en México. Efectivamente, tenemos que el criterio de oportunidad contenidos en los casos Kruger y CIM, se subraya la necesidad de considerar que la ejecución debe de resolver si el menor todavía contaba con residencia habitual y que el órgano jurisdiccional debe de evaluar las circunstancias específicas del tiempo de residencia habitual inmediata antes de la retención o si la residencia ya no es la misma. Porque si ya no es la misma, sería ir en contra del interés superior del menor y alterar su nueva realidad en su detrimento, porque sería la ordenación de una manera automática y mecánica cuando ya las cuestiones han cambiado. Como un punto final, el artículo cuarto, bueno, el tema cuarto, trata casos particulares, pero a mí se me está acabando el tiempo, entonces, en este caso, yo los invito, por favor, a analizar este tema que es muy interesante porque tiene estadísticas, trata sobre las diferencias y los diferentes conceptos que se usan para la residencia habitual. Por ejemplo, la residencia habitual en el recién nacido, porque se analizan casos del lugar de nacimiento y permanencia del niño, las posibilidades en cuanto a la falta de residencia habitual en el menor, cuando no existe esa residencia habitual, que sí llega a suceder porque los padres estén de visita en algún lugar y no se tenga una precisión clara. A mí me sucedió en un caso en donde los padres habían tenido el nacimiento de un menor en Estados Unidos, el papá era italiano, la mamá era de Etiopía, y al final el niño lo llevan de visita a Estados Unidos, de ahí lo traslada la mamá hacia México, y fue uno de los casos paradigmáticos de este tema porque no se tenía con toda claridad cuál era el país de residencia habitual, si era España, podía haber sido Estados Unidos o si era México. Fue verdaderamente un galimatías que sufrió el padre de este niño por 5 años hasta que finalmente lo logramos, pero sí fue realmente difícil para los jueces y para poder lograr la restitución. Y hace un estudio de tendencia actual en donde explica que debe de ser ecléctica. Todavía hay mucho trabajo que realizar a pesar de que esta convención es múltiplemente firmada y que tiene más de 40 años de su firma. Creo que todos los países sí debemos de firmar las convenciones que sean relacionadas, que es como la del 96 y el 2007, como lo dije, y agradezco mucho la oportunidad, Mayela. Muchas felicidades, un gran trabajo. Creo que pocos trabajos como el tuyo, porque hay muchos libros que la verdad es que me acerco a todos los que se van creando, pero muchos son solamente académicos, interesantes todos, desde luego siempre aportan, pero el tuyo aporta algo que pocos, que la cuestión práctica, que para mí es oro molido. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación de la doctora María Virginia Aguilar. A
continuación vamos a dar el uso de la voz a otra brillante mujer, la doctora Nuria González Martín. Nuria González Martín es doctora en Derecho Internacional Privado por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora durante 12 años del Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Investigadora nacional nivel 3 y PRI-DD. Es asesora externa ad honorem de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Ha participado como experta en la Conferencia de la Haya para de Derecho Internacional Privado. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y actual vicepresidenta. Estimada Nuria, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, querida Rosa Elvira, presidenta. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos quienes nos hacen el enorme favor de acompañar en un día tan especial, no solo para María Mayela Celis, sino para todos los que nos dedicamos al derecho internacional privado y a la sustracción en particular. Y efectivamente hay muchas caras conocidas en nuestra pantalla, reconocidos y entrañables colegas. Muchas gracias por estar aquí compartiendo. Mi participación no puede iniciar o no la visualizo sin iniciarla sin hacer referencia a la antesala que dio luz al libro que hoy presentamos de María Mayela Celis Aguilar. Como digo, la antesala del libro deriva de una magnífica tesis doctoral en la cual tuve la suerte de fungir como sinodal suplente, cuya defensa se realizó todavía no hace ni un año, el 21 de octubre del 2022, ante un tribunal integrado por reputados especialistas en Derecho Internacional Privado, grandes amigos también y colegas. Y por ahí tenía una foto que iba a poner, pero no es el momento, ya la compartiré en otro momento en el acto. Como les digo, bueno, pues un tribunal compuesto de grandes profesores y expertos en la materia. Andrés Rodríguez Benón, nuestro catedrático de Internacional Privado de la Pablo de Olavide de Sevilla, también nuestra profesora titular de Derecho Internacional Privado en la UNED, Mónica Herranz Ballestero, y por supuesto nuestro magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, nuestro querido también Francisco Javier Forcada Miranda. Bueno, pues a todo este trabajo doctoral, obviamente tuvo el acompañamiento, por supuesto, su directora, la doctora Marina Vargas, cuidando cada detalle de la misma, pero también se nutrió de esas charlas tan maravillosas y revisiones al trabajo de Mayela por parte de quien fue, como dijo ya también Jorge Alberto Silva, secretario general de la Conferencia de la Haya, y a quien saludo también nuestra Vicky Aguilar. Bueno, pues ese acompañamiento que le hizo Hans van Loo, que lo tenemos aquí presentes en pantalla, también la acompañó el día de la defensa de su tesis en Madrid. Un hombre sencillo, generoso, inteligente. Hablo, insisto, de Hans van Loo, y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, pues esta tesis tuvo una nota final otorgada a la tesis, como no podía ser de otra manera, con un sobresaliente cum laude y con una opción a premio extraordinario. Y hago esta mención porque la convocatoria, y ya averigüé, querida Mayela, es el próximo marzo del 2024. Es decir, hay que estar a por ella. Van mis mejores deseos para su consecución. No hago más comentarios porque estarían realmente muy sesgados, pero más que, digamos, merecidas serias. Bueno, pues como les digo, con esta antesala creo necesaria, se presenta hoy en el seno de nuestra Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, bajo el título, como ustedes saben, por el cartel anunciador, Sustracción Internacional de Menores, este estudio jurisprudencial, doctrinal y crítico del Convenio de la Haya de 1980, estos aspectos y soluciones a los problemas de aplicación, ese aspecto práctico que Vicky Aguilar nos estaba exponiendo en este momento. Es una magnífica monografía publicada por la prestigiosa editorial jurídica Dickinson, y bueno, va también bajo el patrocinio y apoyo de la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Panamericana en su campus Guadalajara, México, que es su alma mater, la de Mayela,
alma mater de ella y también, como no, de su magnífica directora de tesis, la doctora Marina Vargas, quien fue asimismo su profesora durante la licenciatura. Quisiera también mencionar algo, porque es importante resaltar algo de la universidad que le dio cabida y agasajó a Mayela. Quisiera mencionar que justamente en el 2022, el año en que defendió su tesis Mayela, bueno, fue el año en el que la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, celebró su 50 aniversario. Que la defensa de la tesis de Mayela coincidiera con este aniversario es para mí muy especial, un motivo de felicidad y orgullo. Y es que el área del Derecho Internacional Privado de la UNED nació con una ilustre profesora muy reconocida, la doctora Elisa Pérez Vera, autora del informe explicativo del Convenio de la Haya sobre los aspectos del Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Esta gran profesora y querida académica de la UNED, como digo, nuestra doctora Elisa Pérez Vera, bueno, pues coincide con el año en que está presentando nuestra colega Mayela su tesis. Y como no puede ser de otra manera, pues el estudio del Convenio del 80 ha sido y sigue siendo muy intenso y muy querido en la UNED. Profesores y profesoras de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ven en la tesis de Mayela y en el libro que el día de hoy presentamos, por supuesto, revisado y adaptado, muy adaptado a una monografía. Bueno, pues ellos y todos nosotros podemos ver cómo fructifica y se expande ese trabajo de Elisa Pérez Vera sobre el Convenio de la Haya del 80. Permítame ya también comentar, antes de entrar al fondo del libro que estamos presentando, mencionar que la profesora Pérez Vera fue la primera rectora mujer de la UNED y también la primera mujer elegida democráticamente para dirigir una universidad en España. No lo pude evitar. Mayela y público, digamos, en general. Mi nacionalidad de origen y el afecto que le tengo a la UNED me invitó a hacer esta cuestión, a hacer esta aseveración, estos planteamientos. Bueno, pues entrando en el objeto y la estructura, como es sabido por todos los que estamos por lo menos aquí presentes, yo creo, el Convenio de la Haya del 80 es uno de los engranajes claves de la protección internacional de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del derecho internacional de familia y de los derechos humanos. Nuestra autora defiende una interpretación evolutiva del convenio y en lo posible una aplicación homogénea del mismo por parte de los tribunales nacionales de los estados parte de este convenio. A todas esas críticas sobre la posible, digamos, obsolescencia del convenio ante los nuevos retos que hoy en día plantea el fenómeno de la sustracción internacional parental de niñas, niños y adolescentes y la falta de un tribunal supranacional que unifique su aplicación, bueno, pues nuestra autora Mayela sostiene que es posible encontrar una interpretación evolutiva y sistemática del convenio que permitiría salvar esas objeciones. En ese sentido, la autora seleccionó y examinó aquellos problemas de aplicación del texto convencional que mayores dudas o controversias han suscitado ante las diferentes jurisdicciones nacionales, ordenando los mismos con una sistemática casuística y examinando críticamente las respuestas y argumentos de las decisiones judiciales. Y esto no se acaba aquí porque, como ustedes saben, ahora del 10 al 17 de octubre, la próxima semana, pues bueno, se va a dar la 8ª Comisión Especial para la aplicación práctica de este convenio del 80 y del convenio de la Haya del 1996. Y bueno, ahí tendré la suerte de estar una vez más participando como experta en la comisión especial y bueno, de camino pues dar un beso y un saludo personal en vivo y en directo a nuestra autora. Entonces, bueno, es un tema que sigue siendo complejo y que sigue necesitando obviamente de temas y libros como el que hoy aquí estamos presentando.
El libro además aporta, y lo acaban de decir, no quiero reiterar, pero sí de alguna manera subrayar una guía práctica que permite dar respuesta a problemas resueltos por las diferentes jurisdicciones nacionales de distintas tradiciones jurídicas, y eso es con la idea de contribuir, y así lo quiero pensar y así lo pienso, a una mejor y más solvente interpretación y aplicación del Convenio de La Haya de 1980 por los tribunales incluso de México, porque el libro está también con una mirada, por supuesto, como no puede ser de otra manera, dada su origen también mexicano de Mayela, a los tribunales mexicanos. En particular también hay que señalarse como muy meritorio el reto que significa para una persona no formada en el sistema jurídico español y europeo enfrentar la compleja interacción del convenio con otros textos normativos que regulan el fenómeno de la sustracción internacional con ópticas funcionales distintas y ámbitos de aplicación muy amplios. Pero bueno, aquí también nos lo subrayaba la personalidad de Mayela. El profesor Silva lo expresaba con claridad y rotundidad. No es una chica cualquiera, es una persona con muchas inquietudes que salió de México para hacer su maestría en Nueva York, y de ahí el salto impresionante, ¿no? Como nuestra mexicana en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privada, por lo menos hasta el momento, pero como la primera y la gran profesora, investigadora y experta en la materia. Entonces, bueno, hay mucho que resaltar. Yo también en este momento quiero señalar que, bueno, no comenté el prólogo, por supuesto, está realizado por Marina Vargas y por el profesor Hans van Loo, y es digno también de consultar y de leer. La autora aborda el fenómeno de la sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes, como también acaban de reforzar mis colegas, con una perspectiva muy amplia y, por supuesto, con una perspectiva multidisciplinar. Realiza un examen crítico de las dos decisiones paradigmáticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos Neulinger y Schur contra Suiza y X contra Letonia, contrastando críticamente ambas y dando cuenta de cómo sucesivas decisiones del mismo tribunal se inclinan a confirmar precisamente la posición manifestada por esta última, ¿no? Por el asunto X contra Letonia. También el libro se dedica al examen de algunos problemas claves de aplicación del convenio, el tema de la filosofía, la naturaleza y la finalidad del convenio, sobre dos conceptos muy importantes y muy claves en esta normativa convencional. Ya habló abundantemente y con mucha claridad de exposición y experiencia Vicky Aguilar, la residencia habitual, y también se dedica el libro a analizar el tema del derecho de custodia. Solamente dos detalles sobre la residencia habitual del menor, en donde la autora parte de lo que ella identifica como esos estándares normativos, y a partir de estos van dando cuenta de cómo la jurisprudencia elegida ha razonado acerca de si el caso concreto, en el caso concreto hubo o no residencia habitual. Ella resalta como elementos fácticos y jurídicos, bueno, por supuesto, la adaptación del menor en su entorno, la intención de los padres a una combinación de ambos, sin olvidar el factor temporal como un elemento relevante para la adquisición y pérdida de esa residencia habitual. También señala los casos difíciles o los casos particulares donde la residencia habitual no era evidente, y, por ejemplo, bueno, pues también, como decía Vicky, el tema de la residencia habitual del menor recién nacido o la residencia habitual del menor sujeto a un acuerdo de custodia, ¿no? Y bueno, pues ahí pudiéramos seguir hablando, y sobre conclusiones muy interesantes cuando la residencia habitual puede ser el lugar donde el menor tiene su centro de vida, donde acude a la escuela, etcétera, etcétera. Aborda, ya para ir cerrando también, aborda la cuestión de los titulares del derecho de custodia, como digo, y un problema referido a los tribunales que puedan ostentar tal titularidad. Es decir, examina la existencia, el contenido e infracción del derecho de custodia, y si los derechos objeto de la solicitud ante las distintas jurisdicciones nacionales constituyen o no
precisamente derechos de custodia a efectos del propio Convenio de La Haya de 1980. Por supuesto, contiene también las excepciones a la aplicabilidad del convenio y en concreto los artículos 13.1b y 13.2. Para nuestra autora, el interés de este examen separado obedece al hecho de que en América Latina son las excepciones más invocadas, pero no siempre bien entendidas ni correctamente aplicadas. No solamente en América Latina, en el contexto europeo también. Entonces, bueno, ordena el examen de estas situaciones de grave riesgo en torno a 3 bloques fundamentalmente. El primero de ellos, bueno, pues las excepciones tratadas de manera exhaustiva en la guía de buenas prácticas sobre violencia intrafamiliar, el tema del encarcelamiento del padre o madre sustractor, separación de los hermanos y las desventajas económicas para el niño o el padre o madre sustractor. También visualiza las excepciones invocadas por los tribunales de justicia de los estados partes de este convenio, pero excluidas precisamente de la guía de buenas prácticas que acabo de mencionar, y también la excepcionalidad o las excepciones esbozadas en las guías, digamos, de buenas prácticas, la guía de buenas prácticas de este artículo 13.1b, que exigen un mayor estudio. Es decir, la crítica y la voz de Mayela está constantemente escuchada conforme vamos leyendo su magnífica obra, su magnífica monografía. También resalto la excepción de la oposición de los menores del artículo 13.2 y lo introduce con un breve estudio acerca del derecho del niño a expresar su opinión, y seguidamente se pasa al examen de los 2 cuestionamientos que para mí son claves, que han sido objeto de estudio por parte de la doctrina y de los tribunales. Por una parte me estoy refiriendo a la determinación de la edad y el grado de madurez del menor, pero por otra parte también a la valoración de la posición del menor con inclusión de temas muy novedosos como las formas no verbales de comunicación y esa manipulación activa y pasiva del menor. Hay temas de INCADAT, lo dejo aquí porque realmente es un libro que tienen que adquirir, que tienen que leer y que tienen que devorar. No quiero tampoco, ya para finalizar y como cierre, pues no quiero terminar sin dejar de mencionar y dar el honor que merece a la figura del profesor Silva Silva. En ese vuelo de Mayela, él animó cuando acabó su licenciatura a ir al extranjero y seguir sus estudios, y así lo hizo. Se marchó, como expresó él, a Nueva York y ahí consiguió su grado de maestra sin mentores como él, no solo sabios, sino generosos. No se puede escribir tampoco una historia como la de Mayela, y en nombre de todos aquellos que sabemos que no nacemos por generación espontánea, sino que le debemos mucho a quienes nos influyeron y apoyaron de manera incondicional, bueno, pues hago el honor a todos los que obviamente somos parte de un grupo de decanos, como puede ser el profesor Silva Silva, o como puede ser, por supuesto, nuestro gran decano, el doctor Leonel Pérez Nieto. Bueno, pues aquí estamos todos uniendo esfuerzos, capacidades, y con esa idea de que, insisto, no, yo suelo decir que no nacemos por generación espontánea, todos le debemos siempre a nuestros mentores y a las personas que hicieron posible pues crecer en todas las etapas de nuestra vida profesional y por supuesto también personal. Pues muchas gracias, señora presidenta, querida Rosa Elvira, por esta oportunidad, y felicidades a Mayela, y agradecer que me hayan contemplado en este espacio. Muchísimas gracias, querida doctora Nuria. Al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, no podríamos dejar de escuchar a la autora del libro, a nuestra brillante autora, pero si me permite, antes de cederle el uso de la voz, aunque es muy conocida por muchos, hay varios estudiantes que nos acompañan, y por eso también, para que sepan su trayectoria. La doctora María Mayela Celis Aguilar es investigadora de la Universidad de Maastricht en Países Bajos, anterior oficial legal principal de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en cuya organización trabajó alrededor de 14 años. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis doctoral. Cuenta con una maestría en la Universidad de Nueva York y licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara, en México, en donde se tituló con honores.
Ejerció como abogada litigante en México en temas de familia, incluyendo, por supuesto, aspectos de sustracción internacional de menores. Es abogada en México y en el estado de Nueva York, así como miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Su vasta experiencia ayudó a colaborar en diversas publicaciones de manuales y guías de convenios de La Haya en la cooperación judicial. Estimada doctora, la escuchamos con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Roselvira, nuestra presidenta. Les agradezco primero a MEDIC por esta oportunidad y por el interés. Estoy muy feliz de estar aquí. Veo muchas caras conocidas y quiero agradecer, bueno, las amables palabras que han tenido para mí y a todos los europeos que están conectados. Hans, muchas gracias por estar conectado. Sé que es bastante tarde. Marina, he visto el iPad de Marina, creo que es Marina Vargas Gómez Urrutia, la prologuista. Aquí tenemos en esta presentación del libro a los dos prologuistas y también tenemos a la Universidad Panamericana, a Edmundo Romero, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ellos coadyuvaron a la edición de este libro. Muchas gracias, Edmundo Romero, por este apoyo incondicional en mis dos libros que he publicado. Bueno, hablar primero que este libro se viene gestando por 20 años. Yo tuve un caso cuando era una abogada joven en Guadalajara sobre sustracción internacional de menores. Él era un menor que fue sustraído a los Estados Unidos, a California, y me di cuenta en ese entonces de la falta de información. Ahora hay mucha información, pero falta a veces sistematización en la información, además del acceso a los idiomas extranjeros, ¿no? Entonces, en ese entonces, hace 20 años, me di cuenta y dije, bueno, aquí hace falta digamos, una buena investigación sobre el tema. Luego esto tomó forma de una tesis doctoral, como lo mencionó muy amablemente todos los ponentes, todos los presentadores, que obviamente fue gracias a Marina Vargas, que está aquí presente con nosotros, que gracias a ella pude completar esta tesis y gracias al impulso de Jorge Alberto Silva y a la guía de Hans van Loon. Sin ellos no estaría donde estoy actualmente. Bueno, ahora empezando ya más en materia, bueno, anteriormente tesis, lo que hice fue una actualización hasta principios de 2023. Alcancé a incluir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares solamente someramente, pero sí está en el libro. Como ustedes, tal vez para los no mexicanos, es un código que se acaba de adoptar, que bueno, es un código que reforma completamente lo que nosotros pensamos como el código, el procedimiento civil, ¿no? En México. Bueno, ahora, esta investigación es una investigación global, porque lo consideramos, bueno, lo considero yo muy personal y Hans van Loon también, es un problema global. Entonces, no podemos fragmentarlo en países, en regiones. Creo que había necesidad de un estudio global. Claro que también los estudios de regiones y fragmentados son muy útiles, pero hace falta a veces tener un estudio como ojo de pájaro, de ver todo lo que hay en global. Alejandro Ley, gracias también por estar aquí. Estoy viendo a Alejandra de Italia. Espero, ya no quiero que se desvelen mucho. No. Solamente... Felicidades. Gracias, Alejandra. Bueno, solamente para ver las fuentes rápidamente, para que tengan una idea cómo se elaboró esto, más que nada las cuestiones internas que no se pueden ver de una lectura simple del libro. La investigación la conduje en el Palacio de la Paz, en la Biblioteca del Palacio de la Paz, como yo creo que muchos de ustedes han tenido tal vez contacto o han visto o han escuchado de la biblioteca. Examiné más o menos 400 fuentes europeas y latinoamericanas. Y también utilicé la biblioteca la Biblioteca Real de los Países Bajos, que contiene toda la información de todo lo que se imprime y lo que trata de Holanda. Ese es el objetivo principal. También utilicé fuentes de la pequeña biblioteca de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya, que Adair Dyer hizo una colección bastante buena de la sustracción internacional de menores. En cuanto a la jurisprudencia, se analizaron 600 decisiones
y sentencias de 46 países, 46 países, no estados. ¿Por qué? Porque países queremos englobar Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Hong Kong. Entonces, por eso evito decir en este momento estados parte, aunque efectivamente el convenio se aplica entre estados contratantes. Y también analizo 7 tribunales de órganos internacionales y regionales. Esto incluye tanto, empezamos con los universales. Los universales son la Corte Internacional de Justicia. Hay un caso, como ustedes sabrán, el caso Boll, de Elizabeth Boll, bueno, es un caso del convenio de 1902. Entonces, menciono este caso, pero también menciono, ya eso es muy, muy someramente, los, perdón, los convenios, los órganos internacionales, que son el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer, y bueno, esos 3 órganos, tribunales, órganos internacionales. Ahora son los regionales. Los regionales trato el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal también de Justicia de la Unión Europea, y luego también trato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces pueden ver que es todo un estudio global de todos los, bueno, es imposible estudiar todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero traté aquellas que estudian lo que es la médula del convenio de 1980. Entonces, no todo algún exhaustivo del Tribunal Europeo, porque a eso se ocupa un libro entero para dedicarle al Tribunal Europeo, pero aquellas que tratan la médula y hay un conflicto, que hubo un conflicto en su entonces con las sentencias que mencionó ya. Creo que una de los ponentes mencionó Nollinger en X con Letonia. Algo más, digamos, para México, más dirigido a México, como ustedes saben, como mencionaron ya, ENCADAT es una base de datos muy buena, pero para México solamente tenemos 2 casos. Pero bueno, eso no resta que ENCADAT es una de las grandes herramientas que tiene la Conferencia de La Haya. Yo expandí, obviamente, el tema de México con 35 casos. Entonces, son 35 casos que obviamente en un futuro sería bueno que estuvieran también en ENCADAT, ¿no? Pero bueno, paso a paso, yo reconozco que sin ENCADAT no hubiera estado en la posición de tener todas las sentencias de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, todo el derecho consuetudinario. Ahora algo más, digamos, que está más presente en la mente de todos nosotros, que son los casos mediáticos. Estudio 25 casos mediáticos. ¿Quién no recuerda a Elian González, el balserito, ¿no? Cuba, Estados Unidos, el conflicto diplomático entre Fidel Castro y Bill Clinton, ¿no? Un caso emblemático donde el convenio no aplica. Ahora Cuba ya es parte, pero tiene pocas aceptaciones a las adhesiones. Luego, en España, ahorita el caso que está inclusive todavía en las noticias, Juana Rivas, que sustrajo menores de Italia, ¿no? Que está en control telemático ahorita por un caso penal. María José Carrascosa, que estuvo en prisión años en Estados Unidos. Belén Tapia, que es menos conocido, pero también se le sustrajo una niña que en 20 años no la ha podido localizar y terminó la niña siendo ilegal en España, siendo ella española. Una cosa extraña. Luego hay casos holandeses que, bueno, también son dignos y han sido objeto de películas y de libros. Y uno es con India. Como saben, India no es parte al convenio por cuestiones de lobby ahí. Y otro caso es Amar y Sara. Ellos estuvieron refugiados en la embajada holandesa en Siria por 6 meses porque huyeron del padre que los había sustraído en Siria. Entonces tuvieron que estar refugiados en la embajada holandesa. Y hubo una película en esto. Todo está en el libro, con lujo de detalles y con citas sobre todos estos casos mediáticos. Para los mexicanos, yo creo que todo el mundo recuerda a Alondra Díaz. No sé si se acuerdan del caso mediático, que Alondra Díaz, a la que se restituyó fue Alondra Luna. No le hicieron el ADN y se enviaron a la niña equivocada, la niña incluso forcejeando en
en el carro, en la combi de la policía, de la Interpol, porque restituyeron a la niña equivocada, a una adolescente. ¿Se acuerdan, no? Imagínense, todo está documentado. Este tema está, Alondra Díaz está en identidad, en el apartado de identidad. Bueno, está también Jeff Koons, no sé si saben ustedes, es un gran artista de arte contemporáneo, también se le sustrajo una niña a Italia con una actriz de la vida alegre, digamos. Pero bueno, también está en el libro. Y también me dedico a casos mitológicos o históricos. Bueno, de la mitología griega, bueno, son unas notas pequeñas, sumarias, pero también la flauta mágica de Mozart trata de este rapto de Pamina, que a veces es por el padre o una figura paterna. Y Beethoven también, él intentó sustraer a su sobrino. Eso está documentado en el libro de Miralles Sangro, de nuestro Miralles Sangro de la UNED, que él documenta el caso de Beethoven que era sustraer a su sobrino. Bueno, esto es lo más, digamos, que viene a la mente cuando uno piensa en sustracción y que están ahí en el libro. Ya en lo más serio, tenemos desde el punto de vista legislativo, someramente hice unos apuntes sobre Bruselas 2ter, entonces estuve a tiempo para la nueva versión de Bruselas 2ter que entró en vigor el año pasado, y hice una crítica mucho más amplia y detallada. Eso sí la recomiendo mucho, el capítulo sobre la guía de buenas prácticas sobre el 13.1b. Bueno, digamos, el valor agregado también es que traduje muchas sentencias, pasajes de sentencias al español, del inglés y del francés y el holandés. Y bueno, solamente yo sé que yo quisiera tener interacción con el público, entonces solamente yo tenía también más información, pero ya lo comentó Nuria, gracias Nuria, sobre la interpretación evolutiva y sistemática de que es lo que la conclusión principal del capítulo de derechos humanos, que es el fenómeno de sustracción a la luz de los derechos humanos, que es la conclusión, una interpretación evolutiva, que no sea inerte, una interpretación que no sea un vacío jurídico, sino que se tome al convenio como una parte del sistema jurídico internacional y nacional al que pertenece, incluido, obviamente, todos los derechos humanos, la Constitución. Es posible, y eso lo alego y lo detalladamente lo incluyo. También veo que está Manuel Hernández Rodríguez. Hola Manuel, una conversación que tuvimos sobre el envío, sobre la restitución del menor a un estado que no sea el estado de la residencia habitual, también lo documento. Hay una conversación que tuvimos en Querétaro, entonces ahí está también documentado. Y bueno, eso es todo. Tengo el capítulo 3, quería yo hablarlo en detalle, pero ya no hay tiempo. Prefiero, si la presidenta acepta, que pasemos a la interacción con el público. Gracias. Todo lo contrario, querida doctora, muchísimas gracias por intervenir. Por supuesto, como bien dice, tenemos a muchas personas valiosas para usted, pero para el entorno también educativo. En lo que están formulando sus preguntas o felicitaciones, seguramente, quisiera darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado de Perú, de Nayarit, de Argentina, de Chile, de España, Monterrey, de Italia, por supuesto, de la Universidad Católica de Perú, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Morelos, de Quintana Roo. Espero no haber omitido a más personas, pero entonces con muchísimo gusto agradecemos también y reitero el agradecimiento que ha hecho Nuria y la doctora Celis, ¿verdad? De la asistencia del doctor Edmundo Romero y de Hans Van Loon. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra querida Adriana Dreising, que siempre es un gusto verla, es una gran amiga de la academia. Pues cedo el uso de la voz pues a quien desee externar sus opiniones, sus felicitaciones a la doctora Celis, que ya están llegando al chat desde hace un buen rato. A ver, si quieren, presidente, ¿puedo empezar yo? Adelante. Qué honor. Pues bueno, un gusto de verdad encontrarme esta noche aquí con ustedes virtualmente.
La verdad es que estoy muy, muy orgullosa de nuestra querida amiga, la doctora Mayela. La verdad es que ha demostrado una tenacia, una disciplina, un rigor académico exagerados. Entonces, la verdad es que, aunque este es un tema que me gusta mucho, pero no es mi tema, justo se lo decía también a Adri Dracy, ¿no? Le decía, no es mi tema, pero estoy aquí porque realmente me interesó. Y ahora que escuché más sobre tu libro, bueno, ya no me queda más que leerlo. De verdad, no me queda más que leerlo. Lo tengo que hacer antes de que acabe este año, porque de verdad es que el enfoque que tú utilizaste me gustó muchísimo. Y justamente lo que dicen, ¿no? Siempre un libro, cuando habla de teoría, es interesante y aporta. Pero en tu caso, que estás manejando también la parte teórica y práctica, está sumamente balanceado y lo enriqueces todavía más. Y haces que también las personas que a lo mejor nos gusta el tema, pero no es a lo que no nos dedicamos todos los días para nada, nos das ganas, nos motivas para leerlo y saber más del tema. Entonces, la verdad es que te felicito mucho. Un libro muy bien logrado, como cada cosa que haces, querida Mayela. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. También habíamos escuchado, habíamos leído en el chat las felicitaciones de la doctora Dracing, pero seguramente queda externarlo de viva voz. Querida doctora. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Rosa Elvira, por organizar esta maravillosa presentación y habernos dado la posibilidad de escuchar a María Virginia y a Nuria, que han hecho una presentación magnífica que, como decía Alejandra, nos imanta a leer la obra de Mayela. Conociendo a Mayela, su trayectoria, sus estudios, me vino a la mente un seminario en el que Mayela llevó un CD, era en aquel momento, sobre cuestiones relativas a la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, y que realmente fue tan útil luego para estudiar esos casos. Ahora ya contamos con la posibilidad de un ebook y luego de haberte escuchado, realmente tenemos que comprar el libro. Pero yendo a una inquietud que se plantea ahora en Argentina, los casos se están presentando bajo la perspectiva de el problema de género y sobre todo la violencia de género que en buena medida se argumenta con la guía práctica que se ha elaborado hace poco tiempo. ¿Abordas de alguna manera la perspectiva de género como un factor que es necesario ponderar a la hora de dictar una sentencia de este tenor, o consideras que no se está deteniendo en este momento la argumentación en ese problema? Sí, gracias, Adriana, por la pregunta. El tema de género es esencial en este tema, sobre todo en derechos humanos, con todo exactamente. Por eso traté las sentencias también, los dictámenes también del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. También traté temas de violencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un tema que es ineludible. Hay personas que lo quieren eludir porque es un tema espinoso, es un tema difícil, pero es un tema real que tenemos que ver, y sobre todo muchísimos temas de género hay que empezar a abocarnos en ello de una manera responsable, obviamente. No, porque lo que existe a veces es un miedo a que temas de género significa rechazo a la restitución, ¿no? Eso es lo que gente maneja, pero no es eso, es realmente hacer un estudio responsable dentro de los límites que nos proporciona el convenio y obviamente los derechos humanos.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Perdón, pido una disculpa, omití, por supuesto, darle el agradecimiento también a la doctora Marina Vargas. Disculpe, doctora, también muchísimas gracias por estar aquí. Manuel Hernández tiene el uso de la voz. Adelante, Manuel. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues felicitarte, Rosa Elvira, por este gran trabajo, por supuesto, de organizar esta gran presentación. Y por supuesto, La autora. y por supuesto, Mayela, muchísimas felicidades. Eres un orgullo para nosotros, para Querétaro. Y bueno, pues te quiero felicitar porque fíjate que ahora que estoy en esta encomienda como procurador de protección de niñas, niños y adolescentes aquí en el estado de Querétaro, pues es una obra obligada, precisamente para que las intervenciones que tenemos como procuradores y nuestros abogados pues sean asertivas, sobre todo con esta visión global que tú compartes y que siempre es importante tener precisamente los criterios de la Corte, pero que tú nos llevas con esta presentación que han realizado de esta obra de manera excelsa, en su momento la doctora Nuria, Virginia, respecto a lo que integra esta obra literaria y cómo va recabando todas estas resoluciones y experiencias prácticas, pues definitivamente van a sumar en el acervo jurídico de la comunidad que nos acompaña y por supuesto de todos los estudiantes, pero también a los que nos gusta el tema de derecho internacional privado, pero sobre todo la parte pragmática, que definitivamente, seguramente en la obra, pues es lo que vamos a descubrir ahora que tengamos la adquisición de la misma. Pero bueno, la verdad, ahora sí que invitarte próximamente para que estés también acá en Querétaro y felicitarte por este gran trabajo que seguramente vamos a hacer extensivo a todos los procuradores que puedan adquirir y a sus equipos precisamente para mejorar esta praxis, que mucho tiene que ver en cómo interpretamos la convención, en los conceptos y sobre todo la practicidad. Definitivamente el acercar este mundo global a los estudiantes y a los operadores, pues resulta muy enriquecedor, porque definitivamente de ahí resulta mucho cómo se da esta vinculación con el Poder Judicial y sobre todo los recursos a veces inoficiosos o sobre todo cómo alentar los mecanismos alternos en este tipo de procedimientos. Entonces, muchas felicidades, gracias por aportar así a nuestra comunidad jurídica y bueno, estamos listos para poder adquirir el material una vez que ya esté a disposición. Muchas felicidades, Mayela. Muchas gracias, Manuel. Y finalmente a nuestro querido maestro Carlos Odriozola. Adelante, maestro. Hola a todos, ¿qué tal, Mayela? Muchas felicidades por tu obra, sin duda es una aportación extraordinaria, ya conociéndote desde ahora mismo, así la califico antes de leerla. Y bueno, pues la pregunta sería, ¿dónde podemos conseguir la obra, no? ¿Cómo la podemos adquirir y darnos también esos datos? Pues para que justamente los que estamos interesados podamos leerla con mucha atención y mucho gusto, desde luego. Te mando un saludo. Gracias a todos. Gracias, Carlos, por tus palabras. Sí, voy a poner un enlace, se puede hacer por ebook para que sea menos costoso. Entonces, no tienes que esperar a el envío, etcétera. Voy a volver a ponerlo y gracias por las palabras, de verdad que a todos ustedes. Mil gracias. De hecho, en la página oficial de AMEDI pueden encontrar también el código, el QR, donde pueden también tener el enlace con la librería para poder adquirir el libro. Pues no sé si, querida doctora Mayela, desea expresar algún comentario final antes de despedirnos. Solamente gracias a todos por participar, de verdad que es como el culmen de todo un trabajo de muchas décadas y tenerlo impreso y tener esta presentación, la verdad que es un gran logro personal. Entonces les agradezco mucho y veo a Marina ahora. Marina, ya casi es hora de dormir. Entonces, bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Pido una disculpa, maestro Gabardi, porque ya estamos sobre el tiempo, pero no puedo dejar de agradecer a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado por todo, por acoger a la doctora Mayela y reconocer este trabajo que una brillante mujer, una brillante miembro de número de nuestra academia ha logrado. Por supuesto, gracias al impulso que ha tenido desde el doctor Silva y todas las personas que a lo largo de su trayectoria la han apoyado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado desde el viejo continente y que ya para ellos es muy tarde. Gracias por ese enorme esfuerzo que han realizado para estar con nosotros.
Les invitamos a que sigan viendo nuestras redes sociales. Recuerden que ya tenemos encima el seminario. En próximos días vamos a publicar finalmente ya el programa oficial para que nos puedan acompañar y estaremos muy orgullosos de que puedan hacerlo. Pues no me queda más que agradecer nuevamente a nuestra extraordinaria ponente y a todas aquellas personas que nos han apoyado para la realización de este evento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Felicidades. Buenas noches. Bravo.